La discusión por la pobreza, por la riqueza, por los impuestos, a veces da la sensación de que van por carriles separados y la verdad que esto no es así. Muchas veces incluso el abordaje tiene que ver más con una abstracción. Se discuten cuestiones que no están asociadas íntimamente a lo que en definitiva es una ecuación que rige en todas las sociedades y que también rige en nuestro país. Mire, para mí la figura por antonomasia es el iceberg que muestra una parte, lo emergente, pero donde todo lo que está debajo también es importante, porque si no, no podría tenerse aquello que está arriba. Y la desigualdad es en gran medida un gran iceberg en la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la pobreza, lo que vemos es que hay miles, millones de familias en la Argentina que no pueden llegar a fin de mes, lo que vemos es un Estado que muchas veces no tiene recursos suficientes para asistir a aquellas personas que, por supuesto, están sufriendo muchísimo esta pandemia. Y todo eso se discute prácticamente sobre la línea de flotación. Todo eso se señala en función de los datos que vamos teniendo y que lo que muestran son una consecuencia y que no son una causa. A veces da la sensación de que se discute directamente el síntoma en lugar de discutir aquello que lo genera. Quizás este es el caso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenemos es un mapa de la pobreza y la UNICEF, de quien alguien no puede decir absolutamente nada, dice que a fin de año, esto es información del día de hoy, el 62,9% de los chicos vivirá en situación de pobreza. Este es el dato central, este es el dato que uno debiera analizar. Claro, no es el dato que uno debiera discutir, es el que tenemos que traer para discutir otras cuestiones. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, por ejemplo, la distribución en carácter tributario que tiene la Argentina, sumamente regresiva. Mire, déjeme de darle un dato. En la Argentina pagan muchísimo más impuestos aquellos que son, yo diría, los menos beneficiados del sistema. En términos relativos, estoy hablando, por supuesto, entregan mucho más de su patrimonio en términos de impuestos a aquellos que menos ingresos tienen que aquellos que más ingresos tienen. Y esto tiene que ver con la forma que tienen los impuestos en nuestro país. Por eso cuando discutimos la pobreza, cuando hablamos de estas cuestiones, cuando decimos que casi 8,5 millones de chicos en la Argentina van a estar por debajo de la línea de pobreza a fin de año, cuando hablamos de eso, de ese drama verdadero que vive nuestro país, lo que tenemos que referenciar es justamente la discusión que se va a dar, esperemos, seamos sensatos y esperemos que así se dé en el Congreso de la Nación. Lo que tenemos que hablar es del impuesto a la riqueza, como lo viene haciendo, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Escúchelo. La pandemia requiere un esfuerzo enorme financiero de toda la sociedad y a mí me parece perfectamente justo y razonable que, habiendo tanta desigualdad, las contribuciones, las ayudas sean mayores. Es si aquellos que están claramente en una condición de holgura y mucho mejor pueden hacer un aporte por única vez extraordinario y con una utilización específica que todo el mundo reconoce que es necesaria. Bueno, usted va a escuchar a lo largo de los próximos días que se va a decir de todo del impuesto a la riqueza y que se va a decir de todo también de los impuestos en términos genéricos. Hay yo diría, en todo caso, un golpeteo permanente, ¿no? Una reverberancia permanente de que hay una presión impositiva impresionante en la República Argentina. Puede ser que en el caso de las empresas esa presión sea un poco más importante, pero no hay ninguna duda que en términos patrimoniales, en términos de stock de riqueza, en términos del impuesto que se le pone a la fortuna que tienen las personas en la Argentina, ese impuesto es realmente bajísimo. Es un impuesto de los más bajos del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hablo del impuesto a los bienes personales, que claramente, digo, hoy está totalmente alejado de lo que es el ingreso que tiene el Estado. Mire, para darle una referencia nada más, prácticamente un 40% del ingreso que tiene el Estado en términos impositivos es del IVA, que es un impuesto al consumo, que es un impuesto que usted paga igual que cualquier persona que tenga 5, 10, 15, 20, 50 millones de dólares en la Argentina. Cada vez que usted va a comprar algo al almacén, en ese mismo momento usted está pagando el impuesto al valor agregado y lo paga igual usted que cualquier otra persona de la sociedad argentina, sea rico o sea pobre. Y este es el principal ingreso que tiene el Estado en este momento en nuestro país. Hablo por eso de la estructura
en términos progresivos. Y no hay ninguna duda que esa es la discusión que hay que dar de fondo. Pero claro, cuando nos ponemos a discutir sobre impuestos, lo que aparecen son algunas cuestiones, algunas lecturas, que lo que buscan es desplazar el eje de discusión. Esto que pasa en tantos aspectos también pasa con los impuestos en la Argentina. Fíjese, algunos abordajes nada más para que vea los fantasmas que se resucitan cada vez que hablamos de impuestos. El impuesto a la riqueza es un castigo a toda la sociedad. Es un castigo a toda la sociedad. Al contrario de lo que se suele creer, las consecuencias son menos oportunidades para todos y mayor desigualdad. Es una infamia esto. Es un descalabro en términos del sentido común. Está claro que es una falacia a todas luces, pero también se consulta a los economistas, el economista Carlos Rodríguez, que lo que dice es sobre el impuesto a la riqueza, es vandalismo fiscal, ¿no? Es vandalismo fiscal. Y uno puede seguir permanentemente, uno podría seguir visitando uno y otro sitio, uno y otro diario, y seguramente se va a encontrar con títulos como estos. Fíjese, ¿no? Desde distintos lugares de la sociedad se supone que están criticando. Los tributaristas afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios. Según los expertos, la norma provocaría, bueno, obviamente una ola de juicios en términos de los tribunales. Fíjese cómo se asusta, cómo se generan fantasmas, cómo el impuesto a la riqueza es una mala palabra. Impuesto a la riqueza. Juntos por el Cambio anticipó el rechazo y el oficialismo negocia con los bloques provinciales, ¿no? También está, en este sentido, la pulseada que tiene un carácter político. Miren, en la Argentina, según la FIP, hay alrededor de 30.000 personas que tienen más de $1 millón. Pero claro, que si uno lo consulta a Claudio Lozano, el director del Banco Nación, si uno consulta las distintas consultoras de carácter privado, lo que dicen es que en la Argentina hay más de 100.000 personas que tienen como fortuna personal un ingreso en términos de stock de riqueza por encima de ese $1 millón. La pregunta es, este impuesto a la riqueza, ¿cómo le juega a esa persona? Y yo le diría que casi que les hace cosquillas nada más, para darle una referencia de cada 200 millones de pesos que acumula una persona en términos de riqueza, el aporte único por una sola vez en términos generales va a ser de 4 millones de pesos. Es decir, que le queda 186, 196 millones en este caso, directamente como parte de la fortuna personal. Y uno se pregunta, en esta Argentina, que tiene 63% de chicos bajo la línea de pobreza, si no puede haber un aporte que tenga estas características. Escúchelo al presidente de la Nación lo que decía al respecto. Slim, que es una de las fortunas más grandes del mundo, sí, mexicano, es el que ha financiado la vacuna para Oxford y AstraZeneca que se va a producir en Argentina. Y ha donado $300 millones. Entonces, yo no entiendo, la verdad que me cuesta entender esta reacción. Ya no me pongo a hablar de los que dicen que lástima que no nos podemos ir a un paraíso fiscal, las cosas, qué lástima que tengo que hacer aportes jubilatorios, estas cosas que escucho que hay un grupo reducido. Siempre me acuerdo de un sociólogo americano, lo debo haber dicho porque lo repito siempre, porque la Argentina me convoca siempre a la misma reflexión. Un sociólogo americano, Berger, un gran sociólogo, dedicado mucho a medios, a la influencia de los medios en la sociedad moderna, alguna vez usó una frase que me quedó grabada. Dijo que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es cuando una sociedad discute lo obvio. Bueno, yo creo que no hay nada más que agregar, ¿no? Cuando una sociedad discute lo obvio, yo le diría más, cuando una sociedad corre de eje la discusión directamente para no discutir lo obvio, bueno, estamos en presencia de un nuevo acto de desigualdad. Está claro que el momento es singular, que es impar, está claro que este momento amerita la discusión no solamente por el impuesto a la riqueza, sino, yo le diría, máxime, sobre la estructura tributaria de la Argentina, que dejen de pagar más impuestos aquellos que menos tienen. Luli.